Mi nombre es Diego Cárcamo y esta es la presentación para el proyecto de teoría de la asignatura Modelado y Animación por Computador para la Universidad de Alicante. Dicho proyecto es un script para 3ds Max, en este caso el llamado generador aleatorio de suelos. Primeramente, tras importar el archivo .ms, nos saldrá el código fuente. Y tras ejecutarlo desde aquí, tendremos acceso a la interfaz del mismo. El script tiene dos partes principales. Primeramente, tenemos la generación de la superficie, el cual consiste en crear un área herbácea de la cual el usuario tiene acceso a elegir el tamaño y la densidad de la misma. Dicha área es creada aleatoriamente, por lo tanto, no existen dos suelos iguales en este aspecto. Por otro lado, tenemos el cubiárbol. El cubiárbol consiste en un conjunto de objetos colocados de manera que crean la estructura de un árbol. Este se crea de manera recursiva y aleatoria, es decir, que existe aleatoriedad dentro de la aleatoriedad, dado que en cada iteración del mismo se crea otra vez aleatoriamente un elemento siguiente. Por lo tanto, y por definición, nunca se van a dar dos árboles iguales o es muy poco probable que se den, dado que estamos hablando de millones de posibilidades en la hora de creación. En este aspecto tenemos dos controles. Primero, el usuario puede elegir si crear o no el árbol, y por otro lado la altura, o en este caso el número de iteraciones que va a haber. Para cada altura se da una iteración nueva y en cada iteración se tiene en cuenta la anterior y así sucesivamente hasta el número que indique el usuario. Se presenta la opción de crear o no crear, dado que trabajamos con recursividad, la carga poligonal puede llegar a ser brutal. De cualquier forma vamos a poner un ejemplo. Aquí el usuario puede elegir el tamaño y la densidad del objeto herbáceo o el área de trabajo y además sin mostrar o no el cubiárbol. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos una creación de zona herbácea sin cubiárbol. Y ahora pongamos otro ejemplo en el que mostramos un área grande, frondosa, de manera que queremos un árbol y le daremos 22 iteraciones. Después de una breve realización, si es el caso, se crea un árbol. Este sería el aspecto que tiene. Como vemos, tiene 22 alturas y para cada altura dentro del código se calcula la posibilidad de que se cree una rama. Y una rama a su vez es otro árbol en miniatura, de manera que la probabilidad de que se creen dos árboles iguales es prácticamente nula. Otro ejemplo sería en sí coger y crear una más pequeña, reduciendo la carga poligonal, de manera que no tenga casi densidad, y un árbol, por ejemplo, vamos a ponerle de 12 iteraciones, o 19 iteraciones mejor, para reducir la carga. Y crearíamos un árbol más pequeñito. Al elegir el tamaño de la escena, el árbol se escala de la misma forma, para evitar incongruencias o que el árbol llegue a tapar toda la escena. También observamos que al disminuir la densidad varía la cantidad de hierba disponible. La hierba y el proceso de creación se explica en la memoria del trabajo, disponible en la descripción. Muchas gracias por su atención.